Hola a todas y todos, mi nombre es Lucía Alvites, soy docente de este curso que está impartiendo el Instituto Ciudadanía y Democracia sobre género, teoría, políticas públicas y acceso a la justicia. Además, pertenezco al equipo de profesionales de esta institución, donde el género para nosotros, para nosotras, es una de los enfoques teóricos más importantes y creemos más necesarios en la reflexión actual para nuestro país, sobre todo por las coyunturas que estamos pasando. Y bueno, yo estoy a cargo del primer módulo sobre teoría de género. La idea de este módulo es que podamos recorrer en un primer momento cuáles han sido estas construcciones para entender lo que significa en el Perú actual de hoy lo que es lo masculino y lo femenino, lo que es ser mujer y hombre, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen Juan, Manuel o Diego, hay un montón de representaciones y de imaginarios en nuestra cabeza. Igual cuando nos dicen Lourdes, María o Ana, hay un conjunto de representaciones de características, mandatos y conductas que surgen en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo se originó esto? ¿No? Entonces, para esto yo propongo un recorrido desde lo más antiguo de la historia de Occidente. ¿Por qué de Occidente? Porque el sistema sexo-género que tenemos hoy día, más adelante voy a explicar lo que es el sistema sexo-género, pero para que vayan un poco estando al tanto, ¿no? con estos términos, es un sistema sexo-género creado y construido en nuestra sociedad a partir de la colonia y a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Así como se impuso un sistema económico colonial, se impuso también un sistema sexogénero, es decir, una forma de relacionarnos. Entonces, para entender esta forma de relacionarnos, vamos hasta lo más antiguo de la historia de Occidente. Y así empezamos con los egipcios, ¿no? Y nos referimos a uno de los documentos más importantes y primeros de la medicina de esta época. Nos referimos a los papiros Kaun y Ebers, donde se han encontrado, ¿no?, las primeras nociones y características que se le endilgaban al cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir, ¿no?, toda esta premisa de la mala posición de la matriz. ¿Qué era la matriz? El útero. Entonces se empieza a construir un discurso, se empiezan a construir conceptos de la medicina donde los dolores, los males, las enfermedades de las mujeres estaban ligadas, vinculadas y dependían de los órganos que tenían en su cuerpo, que eran diferentes a los de los hombres. Es decir, empieza a ver, a verse la diferencia biológica, ¿no?, a partir de una desventaja que tenían las mujeres, ¿no? Entonces eso empieza a surgir en la medicina. Posteriormente los textos griegos, ¿no?, y específicamente para Hipócrates, que es médico de la antigua Grecia, padre de la medicina. Ustedes saben que cuando se hace el juramento, el juramento, los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿no? Hipócrates es alguien fundamental para la medicina. Él profundiza esta concepción de la matriz, ¿no?, de la matriz, de la mala posición de la matriz, de que la matriz, es decir, el útero, migraba. Empieza la teoría de úteros migratorios. Yo las invito a googlear, a ver en Google y poner teoría de úteros migratorios para que puedan profundizar más en esto, ¿no? Y empiezan a ver un conjunto también de recomendaciones, de normas para que el útero no migrara, no migrara, no fuera como este ser fantasmal, ¿no?, que recorría el cuerpo de las mujeres. Y uno de ellos será que las mujeres tenían que tener relaciones sexuales, ¿no?, antes de su primera regla, y que tenían que tener relaciones sexuales, pero no tantas, ¿no?, para que el útero se mantuviera tranquilo. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, a una mujer le dolía la cabeza y la explicación era que el útero había subido a la cabeza. Esto que vemos recontra
quizás en estos tiempos irrisorio, ¿no? Irónico o que parece una mentira, era algo que ocurría y que se escribía y se normaba como la medicina de la época. Entonces, estos discursos, estas representaciones que surgían para el cuerpo de las mujeres cumplían una función social. Y eso es importante tenerlo en cuenta en todo lo que vamos a ver, porque estos cambios de discursos, de referentes, del imaginario femenino y masculino, tienen que ver con el desarrollo histórico, económico y político de las sociedades. No es algo que de pronto ocurría, ¿no? y listo, ¿no? Se asentaba como un discurso hegemónico de la época. No, tiene que ver con que cumplía un rol social, un rol histórico para el momento que se vivía. Entonces, como lo relata Ana María Fernández, una argentina estudiosa del género, las representaciones que se erigían sobre los cuerpos de las mujeres cumplían una misión social. Es decir, el criterio que las mujeres deberían tener su primera relación antes de la menarca, de la primera regla, para que no padezcan de alteraciones nerviosas o en su salud, no cumplía la función de un sistema de alianzas matrimoniales, en el cual primaban los intereses económicos de las familias. En este tiempo no existía el amor que se caracteriza como el amor romántico, ¿no? Donde uno se enamora, escoge su pareja, se casa, ¿no? Los matrimonios eran a partir de necesidades económicas y de alianzas económicas que necesitaban las familias. Entonces, la medicina iba disciplinando esta necesidad, ¿no? Y disciplinando socialmente a las mujeres y generaba los primeros discursos de dependencia hacia los hombres, pues la estabilidad emocional de las mujeres dependían de la relación con el sexo opuesto. Porque si tú le dices a las mujeres en una sociedad que sus males están ligados a su, en este caso, ¿no? A su útero o a los órganos que las diferencian de los hombres biológicamente, y que es a partir de esa relación, de las relaciones sexuales, que van a estar bien, tú lo que empiezas a imponer y a acentuar es un discurso de dependencia emocional, ¿no? Y afectiva con el sexo opuesto. Y ahí entramos a otro de las grandes disciplinas que también han construido este imaginario, ¿no? Han construido este sistema sexogénero, me refiero a la filosofía, ¿no? Platón también recoge la teoría de Hipócrates sobre el útero migrante, y es en su texto El Timeo donde expone el mito de los orígenes, donde sitúa al hombre como un alma racional, mientras que a las mujeres como hombres castigados. Aristóteles, por su parte, retoma los planteamientos de Platón, afirmando con él la teoría de la mujer como hombre fallado o incompleto, o como un recipiente para la reproducción. Yo ahí siempre pongo un ejemplo porque a veces pasa que en los círculos académicos, en los círculos sociales o de organizaciones, ¿no? Donde se discute un poco el género, donde hay cierta conciencia sobre este sistema, ¿no? que inferioriza a las mujeres, y por lo tanto hay otras prácticas, hay otros discursos. Cuando escuchamos esto nos suena algo que es histórico y que está en el pasado, ¿no? Entonces yo siempre cito el ejemplo de las elecciones del 2011, cuando ustedes saben que en nuestro país se presentan a veces muchos candidatos, y claro, son 3 o 4 los principales, pero hay candidatos que están al borde, ¿no? Que sacan 1%, 0.8%, ¿no? Qué sé yo. Y uno de ellos era una señora, ¿no? Una mujer que en pleno debate presidencial dijo que las mujeres éramos un envase sagrado para la reproducción. Entonces, nos suena a esto que estamos comentando, y eso pasó en el año 2011 en un debate presidencial, ¿no? Y nos dice mucho, expresa bastante de cómo históricamente esto todavía tiene un peso en nuestra cultura, consciente o inconscientemente.
Entonces, en síntesis, ¿no? Para el mundo antiguo, la teoría de los úteros migrantes o migratorios eran el origen de esta palabra que va a durar muchos siglos, que va a tener mucha salud y que hasta ahora lo tiene, ¿no? En nuestras sociedades, que es la histeria, ¿no? Que se calificaba como una enfermedad típica de las mujeres. Así, los discursos médicos y filosóficos fueron consagrando una representación de la mujer inferior en relación a los hombres por causas naturales y divinas, pero también una mujer ligada, o mejor dicho, colonizada por sus reacciones emocionales, por sus reacciones afectivas, ¿no? Una mujer que no estaba ligada y que no era, ¿no? Ese ser racional que, por ejemplo, sí eran los varones, ¿no? Entonces, y ahí entramos a otro tiempo histórico, ¿no? A otro momento que es la Edad Media. Esta época está caracterizada por la gran presencia y el desarrollo organizativo de la Iglesia, ¿no? Entonces, los planteamientos médicos estarán íntimamente vinculados a la religión. En síntesis, la Iglesia dominará la teoría y la práctica médica. Y es una etapa que, claro, para la historia, para la evaluación histórica, es una etapa oscura, una etapa de mucha represión, de mucha persecución. Y uno de los hechos más fuertes en esta etapa, más característicos y que se ha estudiado mucho también, es lo que se denomina y se conoce como la caza de brujas, ¿no? En este tiempo el discurso hipocrático que hablábamos hace un momento se verá respaldado y ensalzado por los discursos religiosos, ¿no? En donde es el hombre quien es creado a la semejanza de Dios, mientras que la mujer va a representar esto que decíamos como lo irracional, lo instintivo, lo animal. Aquí es importante mencionar el Génesis, ¿no? Donde ustedes lo conocen, lo han visto, ¿no? Es Eva quien nace de la costilla de Adán, ¿no? Y que es ella la que convence a Adán a pecar, ¿no? A probar la manzana, y desde ahí empieza todo lo malo. Entonces Eva es la representación de la culpa. Es en esta época, ¿no? Donde la histeria también se profundiza como un discurso hegemónico y donde se vincula la histeria a la brujería. Entonces, la caza de brujas, como les comentaba, un hecho bastante notorio y fundamental de esta época, además representativo de lo que era esta época. Muchas estudiosas desde el género, desde el feminismo, lo conocen como un sexocidio que duró casi 4 siglos en Europa, ¿no? Y las brujas, ¿quiénes eran? ¿No? Las brujas eran las parteras, las sanadoras, las mujeres que no pertenecían a la religión oficial y las mujeres que no practicaban la medicina que se iba imponiendo como la ciencia oficial, ¿no? La ciencia que decía quién está sano, quién no está sano, quién está enfermo, quién moría o quién vivía, ¿no? Iba normando la sociedad, iba normando también esta ciencia de la salud. Y habían mujeres que a través de sus pueblos, ¿no? Y de su herencia histórica desarrollaban otro tipo de medicina que no tenía que ver con esta que se iba asentando. Entonces estas mujeres que practicaban otras formas de curación eran también consideradas como brujas. Y también eran consideradas brujas las mujeres que vivían su sexualidad o su género de forma distinta. En esta época se va a enaltecer el valor de la castidad para los hombres, por lo que la mujer será representada como una tentación constante. No olvidemos a esta impronta de Eva. Por ejemplo, acá yo estoy un poco haciendo la clase a través del PowerPoint que van a tener como uno de los documentos guías de este módulo, ¿no? Cito a San Jerónimo, donde él dice, ¿no? Adúltero es también el que ama con excesivo ardor a su mujer.
Los matrimonios siguen siendo en esta época arreglados en función de la economía de las familias y garantizando el sistema de herencias. Por eso es de que todo este discurso cumplía también un rol, o cumplía sobre todo, más que también, un rol social, político, económico. Y se instala que las relaciones sexuales solo tienen razón de ser para objetivos de la reproducción. Y ahí, ¿no? Pasamos a otro momento. Yo les estoy haciendo como un resumen histórico, podemos seguir conversando a través del foro que tenemos en el aula virtual, seguir profundizando en torno a algunas etapas históricas, ¿no? Y pasamos a lo que es el Renacimiento, la transición al mundo moderno, ¿no? En esta época es donde nace la representación de la madre, como ahora la conocemos. Anteriormente, y yo les invito a leer el libro de Elizabeth Badinter, que tiene como título Existe el instinto maternal, donde ella habla de esta construcción de la maternidad. La maternidad en la Edad Media o en la Edad Antigua no era concebida como se empezó a construir en el mundo moderno, en el Renacimiento. Las mujeres tenían 20 hijos, de los cuales 15 morían, y 5 sobrevivían, ¿no? Las mujeres, muchas no criaban a sus hijos, los mandaban con las nodrizas, no solamente mujeres de clase alta, también mujeres que no pertenecían a esas élites no criaban a sus hijos, habían como nodrizas encargadas de eso, habían hasta pueblos, ¿no? Donde vivían esas nodrizas, donde se enviaban a los hijos. Y recién en esta etapa es donde va a empezar este desarrollo de la madre. Empieza a surgir una valoración del sexo femenino a partir de la veneración de la maternidad. Y así se va construyendo la imagen ya no de la mujer tentadora, ¿no? De la mujer, de Eva, de la mujer que llama a pecar, sino de la mujer frágil, emotiva, dependiente, de la madre abnegada y predestinada, ¿no? A la maternidad. ¿Por qué pasa esto? Esto también está vinculado a un proceso histórico, un proceso económico y un proceso productivo. La figura de la madre empieza a ser una necesidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque los estados se van desarrollando, van siendo eso, estados. Se van creando los estados-nación, se van creando los límites, ¿no? Fronterizos de los estados, se van recurriendo a las guerras, por ejemplo, para asentar ciertos territorios vinculados a ciertos estados, y se va empezando el proceso del capitalismo, ¿no? De la producción